Estamos revisando el capítulo 2. Comenzamos a revisar el capítulo 2. Solamente para recordar, el capítulo 1, versículo 19. Capítulo 1, versículo 19. Es importante recordarlo porque es el orden en que se nos presenta el libro de Apocalipsis. Lo primero que dice, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de esta. Entonces, acabamos de estudiar lo que has visto, que fue justamente la revelación de Jesucristo glorificado en su función como sumo sacerdote, en medio de las iglesias, teniendo control de ellas, presentándose delante de Juan, o Juan teniendo la visión de Jesús, cómo está hoy en día, ¿no es cierto? Eso es lo que diría, lo que has visto en el versículo 19. Y las que son, esas son las que estamos empezando a revisar a partir del capítulo 2 y el capítulo 3, que habla acerca de este mensaje a las 7 iglesias. Esos son los que son porque obviamente el periodo de la iglesia todavía estamos nosotros en este periodo. Probablemente al final de pero todavía en este periodo. Analizamos la iglesia de Éfeso, que es la primera. Ya. Entonces, la primera de las iglesias que revisamos fue la iglesia de Éfeso. ¿Qué se recuerdan de la iglesia de Éfeso? Ya, esa es una descripción de la ciudad, pero la iglesia en particular, ¿cuáles eran las características de esta iglesia? ¿Ya? La primera, la principal del Asia Menor. ¿Sí? ¿Cuáles eran las características? Ya. Ya. Acuérdense que es importante que nosotros nos quedemos con la información, por lo menos, de este cuadro, que lo primero que vemos que la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que doctrinalmente era sumamente sana, ¿ya? Era una iglesia celosa de la doctrina, con la capacidad de discernir en función de, sobre todo, los falsos maestros, falsos apóstoles, o cualquier otro tipo de doctrina que tratase de inmiscuirse o de entrar abierta o solapadamente dentro de la iglesia. Ahora bien, esto nosotros tenemos que entender la exhortación que le hace el Señor a la luz justamente de entender también el ambiente o el clima o la cultura donde estaba inserta esto. Toda esta iglesia estaban insertas en el Asia Menor y el Asia Menor se caracterizaba por tener una cultura greco-romana incluso más depravada que en la misma Grecia, ¿ya? Por el hecho de que se conjugaba mucho ahí la concepción romana con la concepción griega, ¿ya? Entonces teníamos nosotros, o tenían ellos ahí, una inmensa lucha contra toda esta depravación y con toda esta corrupción que existía a nivel de lo que era la sociedad de ese tiempo. Hoy día nosotros podemos ver, por ejemplo, que hay muchas ruinas, especialmente de la ciudad de Éfeso, y dan cuenta justamente de una ciudad importante. De hecho, era la más importante, aunque no era la capital del Asia Menor, pero era la más importante por el puerto que tenía y porque era la entrada, digamos, de las rutas comerciales hacia el Asia Menor. Ahora bien, esto hizo que la iglesia de alguna manera asumiera una actitud principalmente ortodoxa, perdiendo ese concepto del primer amor, que no tiene nada que ver con los sentimientos que nosotros tenemos cuando recién nos convertimos o de nuestros primeros años como cristianos. El primer amor significa que Jesús es lo primero en nuestra vida y por lo tanto si Jesús es lo primero en nuestra vida, sus prioridades serán las nuestras, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en definitiva cuando la iglesia entra en una ortodoxia doctrinal, que hay que hacerlo también porque no es una cosa en desmedro de la otra, sino que es ambas en un sano equilibrio que solamente puede dar el Espíritu Santo, nosotros vamos a encontrar que efectivamente cuando se pierde ese equilibrio, la iglesia o se traslada hacia un extremo donde el sentimentalismo es lo que opera sin doctrina, o al otro extremo donde estaban los hermanos de Éfeso, en el cual la doctrina de alguna manera apaga el amor a los inconversos, porque finalmente el propósito de Dios es que la iglesia esté en el mundo, no siendo como el mundo. Ese es el plan de Dios, esa es la fórmula que Dios usa. Estar en el mundo, pero no operar como el mundo. Ser sal y luz en el mundo. Nunca ha sido el plan de Dios
el que, por ejemplo, la iglesia se salga, por así decir, del mundo, de la cultura, de todo esto, y se aísle, como lo hicieron los esenios en alguna oportunidad y los monjes en los siglos posteriores. Nunca ha sido ese el plan de Dios, ¿no es cierto? Y la misma vida de Jesucristo, que es el hombre perfecto, ¿no es cierto?, habla de que Él estaba en permanente contacto con la gente y Él tenía misericordia de las personas. No significa que todas las personas se salvaron, pero nadie puede decir que Jesús no tuvo misericordia de las personas, ¿ya? De hecho, en todas las sanidades que Jesús hizo, hay solamente 2 que nombra tu fe o también ha sido salvada, que es con la mujer con el flujo, ¿no es cierto?, y el leproso. Entonces, el resto probablemente recibió una sanidad, pero no necesariamente la salvación. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que Jesús estaba con ellos. Estaba con ellos. Entonces, Éfeso había perdido eso. Nosotros podemos a lo mejor entrar a criticar mucho esto, pero la verdad es que las condiciones no es justificarlo, pero sí entenderlo. Cómo es que en un momento determinado la iglesia de Éfeso se cerró desde el punto de vista de su función o su misión prioritaria de predicar el Evangelio, ¿ya? Sin embargo, es una iglesia sana doctrinalmente, es una iglesia que discernía bien, es una iglesia que expulsó este movimiento de los nicolaitas que estaba tratando de introducirse y el llamado, ¿no es cierto?, o el desafío es que le daré comer del árbol de la vida si se arrepiente, ¿ya? Este no es un arrepentimiento para salvación, es un arrepentimiento de una condición como iglesia. Lo que vamos a ver hoy día es el mensaje a Esmirna y tratar de ver también el mensaje a Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, primero al 11. 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ya. Entonces acá tenemos nosotros en el mapa la iglesia de Esmirna, que quedaba más o menos a unos 56 kilómetros de Éfeso, ¿ya? Y esta iglesia se encontraba en una ciudad considerada realmente una joya. Todas estas ciudades tenían como condición base, por así decir, la hermosura arquitectónica. O sea, la arquitectura de estas ciudades, la belleza de su arquitectura era notable. Entonces eso la hacían ciudades muy, muy bonitas, muy bellas, ¿ya? Sin embargo, la belleza arquitectónica estaba dada, desgraciadamente, por templos paganos. El templo a Zeus, a acá, allá, ¿no es cierto? Entonces eso hacía, todo lo que era arquitectura preciosa, ¿no es cierto?, estaba erigida en función de ídolos, ¿ya? Entonces esta ciudad, además, se dice que era la ciudad más rica desde el punto de vista material de todo el Asia Menor, ¿ya? Sin embargo, esta fue una ciudad que, a diferencia de las otras, a lo menos en la época en que se escriben las cartas a las iglesias, ¿no es cierto?, esta ciudad persiguió ferozmente el cristianismo. Y los principales persecutores no fueron los romanos, fueron los judíos, ¿ya? En todas estas ciudades habían sinagogas. Recuerden que estamos hablando del siglo I, donde básicamente el judaísmo, de alguna manera, todavía estaba empoderado dentro de lo que era la economía del Imperio Romano. Por lo tanto, eso significaba que los judíos, ¿no es cierto?, estaban permanentemente, y uno cuando lee el libro de los Hechos, normalmente ve a los judíos, aparte de Éfeso, ¿no es cierto?, de los plateros y todo esto, ve a los judíos incitando a las revueltas o tratando, ¿no es cierto?, de perseguir o hacer caer a los cristianos. Entonces, esta iglesia dice, vamos a ir por parte, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
el primero y el postrero, es un título que ya Jesús lo ha usado y que es un título que usa a lo largo de muchos pasajes en el Antiguo Testamento, que equivale a Alfa y Omega, a Aleph Tab, recuerdan las palabras, ¿no es cierto?, que significa en definitiva el eterno. También se traduce como el eterno, sin principio, sin fin. El que estuvo muerto y vivió. Esa es una alusión directa a Jesús. Entonces Jesús aquí combina permanentemente títulos de Dios Padre atribuidos a Él. Esto es cuando uno dice realmente cómo pueden haber, salvo que el Espíritu Santo no esté en ellos nomás, personas que no reconozcan que Jesús es Dios, ¿ya? Cuando permanentemente Él está haciendo un símil y apropiándose con todo derecho de los títulos que otrora eran usados solamente por Dios Padre. Él dice: yo soy el primero y el último, yo soy el que estuve muerto. Entonces ahí sabemos inmediatamente que era Jesús, porque no fue ni el Padre ni el Espíritu Santo. Pero dice: estuve muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras. Al igual que todas las iglesias, hay un conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, pleno de sus iglesias y de todas las cosas. Esa omnisciencia de Dios que no se limita solamente a la iglesia en términos generales. Él sabe todo de todos. Él sabe lo que pensamos, Él sabe todo de todos. No hay nadie que escape a la soberanía y al dominio de Dios, ¿ya? Cuando se dice que el mundo está bajo el poder del maligno, ese es un poder delegado. Un poder delegado significa que Satanás tiene que rendir cuentas a Dios o pedir. Él no va a hacer nada que Dios no le permita hacer. Él está bajo el control de Dios, ¿ya? Todo entonces nosotros tenemos que recordar eso, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros pensamos que el diablo se manda solo o que de alguna manera el diablo sobrepasa las líneas que Dios mismo le ha puesto. No es así, ¿ya? Entonces esa omnisciencia dice: yo conozco tus obras. ¿Y qué cosa? Y tu tribulación y tu pobreza. Pobreza aquí sí, definitivamente material. Dicen los historiadores que los cristianos vivían en la miseria por el hecho de que no siempre fueron pobres materialmente. De hecho, había personas con recursos y con actividades pero por el hecho de declararse cristianos abiertamente, perdían todos sus bienes, o eran confiscados o definitivamente eran saqueados y el gobierno no hacía absolutamente nada. No tenían trabajo. Entonces era una situación desesperada desde el punto de vista material. Sin embargo, Dios le dice: pero tú eres rico, ¿no es cierto?, en cuanto a lo espiritual. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Y está haciendo alusión directa a los judíos, ¿no es cierto?, que estaban establecidos en ese lugar también, que obviamente obraban como instrumentos de Satanás, no como instrumentos de Dios. Recuerden cuando Jesús se enfrenta con los fariseos le dicen: nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. Jesús le dice: si vuestro padre fuera Abraham, ustedes harían las obras de Abraham, pero ustedes no son. Abraham no es su padre. Su padre es el diablo. Se lo está diciendo a los fariseos, a los escribas. ¿Por qué? Las obras de su padre quieren hacer. ¿Cuál es la obra central de Satanás? Querer eliminar todo lo que sea relacionado con Jesucristo. Estos judíos estaban exactamente en la misma condición y en la misma dirección, tratando, ¿no es cierto?, de destruir el cristianismo, ¿ya? Y por eso es que Jesús le llama que no son judíos verdaderos y que son sinagoga de Satanás. Aunque sea sinagoga, aunque se llamen judíos, aunque se reúnan, aunque lean la Torá, ellos quieren destruir a Jesús o todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Entonces son sinagoga de Satanás. Después dice el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ya. Entonces aquí no viene una promesa de que no va a ser perseguida, sino que viene una promesa de que será permanentemente asistida y que siempre Dios estará con esta iglesia. Esta iglesia, que históricamente existió, representa lo que hoy día y a lo largo de toda la historia de la iglesia ha existido: iglesias perseguidas. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, sobre todo en los países musulmanes, iglesias cristianas perseguidas, donde es legal matar cristianos.
¿no es cierto? Matar cristianos, incendiar las iglesias o los lugares de reunión. Hoy día existen hermanos como los de Esmirna, ¿ya? No ha terminado la persecución al cristianismo. Todos nosotros, si hacemos una aplicación personal, hemos tenido en algún momento oposición, por supuesto no de esta magnitud, ¿ya? Porque no ha sido una persecución estatal, pero sí hemos tenido persecución quizás a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, en fin. Es parte esencial de ser cristiano. Nunca va a ser fácil desde el punto de vista social. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo odia, el sistema de pensamiento del mundo odia a Dios, odia a Jesús. ¿Ya? Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis, ¿qué cosa? Probado. Recuerden que la prueba produce, dice, paciencia, ¿no es cierto? Entonces, es parte de la instrucción, de la formación nuestra como cristianos, la tribulación. La medida de la tribulación es algo que es absolutamente potestad de Dios y Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos cada uno para Él desarrollar nuestro carácter, perdón, su carácter en nosotros, ¿ya? Pero tribulación va a haber. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la promesa es de la asistencia de Jesús siempre, siempre, en todo tiempo y sobre todo en los tiempos de tribulación. Por eso es que dice que Jesús se mueve en medio de la iglesia. Él está siempre presente. Los candeleros, recuerden, significan las iglesias. Jesús nunca sale de ese lugar y está permanentemente asistiendo a la iglesia. ¿Ya? Asistiendo a la iglesia. Entonces dice, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mira, los comentarios acerca de los 10 días, hay varias formas de leerlo, pero la más correcta es decir, eran 10 días. Si no me tengo que olvidar yo también que esto es una alusión a una iglesia real existente. ¿Ya? Yo puedo hacer una aplicación a las iglesias de hoy, pero también tengo que recordar que hay un mensaje puntual a una iglesia en particular, como esta, como la de Esmirna. ¿Ya? No tiene más ciencia que eso. Le dice, sé fiel. Eso es algo que nosotros tenemos que captar de ahí y aplicar a nuestra propia vida como iglesia y como parte de la iglesia. ¿Ya? Porque yo no puedo decir la iglesia y yo, porque soy parte de ella, soy parte del cuerpo. Entonces, el ser fiel significa que la iglesia también es fiel. Si yo soy infiel, entonces estoy haciendo infiel parte de la iglesia también. No puedo separarlo. Hasta, si fuera necesario, el límite de la muerte. ¿Ya? El límite de la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Recuerden que hay varias coronas. La corona de la vida. ¿Cuál otra corona? La palabra corona es estéfanos. Son coronas. De premiación. Como de premiación. Claro, pero hay varias coronas en la Escritura que dice la corona de la vida. Y después dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí amplifica el mensaje. No es solamente para Esmirna, no es solamente para Éfeso, sino que es para toda la iglesia a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque hoy día nosotros estamos oyendo el mismo mensaje que recibió esta iglesia hace 1000 y tantos años, 1900 y algo de años atrás, lo estamos recibiendo nosotros. Y si oímos, no solamente el acto físico de captar el sonido, sino que entenderlo, procesarlo, pero además, espiritualmente para nosotros tiene todo el sentido del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siendo hijos de Dios, ese oído no es algo que nos entra por acá y nos sale por acá, sino que es algo que realmente penetra como una espada de 2 filos, entonces va produciendo los cambios en nosotros. Y dice algo maravilloso, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Recuerden que la segunda muerte es el juicio final. Nosotros no vamos a estar ahí, ni siquiera presentes en el juicio final. ¿Ya? Entonces, el mensaje de Esmirna, que es una iglesia perseguida, es una iglesia sufriente, es una iglesia con escasez. Lo que significa la palabra escasez, lo que significa pasar días sin comer, ¿no es cierto?, frío,
no tener cubiertas las necesidades básicas. No es que ay, se acabó la leche condensada, estamos en escasez. ¿Ya? ¿Ya? Y nosotros hablamos, esa es la escasez para nosotros. No, no se acabó el ají, estamos en escasez. ¿Ya? No, o sea, de verdad nada que echarse a la boca. Nada que echarse a la boca. Eso es el punto que está ahí. Entonces, ¿hay iglesias así el día de hoy? Sí, hay iglesias así. Hay iglesias así. Recuerden que hoy día, más que nunca, nosotros, y de hecho, creo que si uno proporcionalmente puede ver la iglesia actual, la iglesia perseguida es mayor que incluso en este tiempo puntual. En este tiempo puntual, ¿ya? Porque habían focos donde el cristianismo gozaba, ¿no es cierto?, de, por así decir, unas ciertas libertades. Pero hoy día, si nosotros tenemos claro que gran parte del mundo, ¿no es cierto?, porque el mundo es todo. Nosotros consideramos a veces mundo, Sudamérica, Norteamérica y una parte de Europa. La mayor cantidad de población hoy día del mundo es musulmana, ¿no es cierto? Y eso significa que efectivamente la persecución al cristianismo es más grande que la aceptación, es más grande que la libertad de hacerlo. Cuando tú tienes un país como Irán, con más de 80 millones de habitantes, con una estructura de esas características, Siria, Arabia Saudita, Indonesia, la India, todos eso, China misma, ¿no es cierto? Todo esto, China quizás hoy día con esta apertura económica, de alguna manera se ha occidentalizado, pero eso es de las últimas décadas. Para atrás, China era un cementerio de misioneros y de cualquiera que llevara el evangelio para allá. ¿Ya? Entonces, eso es una realidad hoy día y quizás es una realidad más grande que la que vivieron nuestros hermanos en esta época. Ahora, algunas cosas importantes es que esta ciudad, como dije, es una ciudad antigua, se calcula que fue fundada 3000 años antes de Cristo, pero los registros de la presencia griega, que es en definitiva lo que le da el impulso a la ciudad, es solamente 1000 años antes de Cristo. Destruida por los lidios, reedificada por Alejandro Magno y finalmente conquistada por los romanos el 195 a.C. ¿Ya? Entonces son ciudades antiguas. Hoy día en Turquía hay una ciudad que se llama Esmir, que es muy probable que sea la Esmirna antigua, por la ubicación que tiene, ¿ya? Y por la derivación del nombre. Pero en rigor no existe Esmirna como tal el día de hoy, sí Éfeso. ¿Ya? ¿Estamos con Esmirna? Pérgamo. Tenemos entonces ahora el versículo 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ya. Tenemos entonces la ciudad de Pérgamo, que se encuentra aproximadamente a 160 y tantos kilómetros, 168 kilómetros de Éfeso. Usamos siempre Éfeso como punto de referencia por la importancia de la iglesia de Éfeso. Dato al margen, recuerden que es muy probable, no hay certeza, pero es muy probable que todas estas iglesias y muchas otras fueran obra de la actividad también misionera de Éfeso, ¿ya? Entonces Éfeso resulta ser una iglesia eje dentro de lo que fue la cristianización del Asia Menor. Entonces esta ciudad de Pérgamo
se encontraba a esa distancia. A diferencia de Éfeso y Esmirna, no era un puerto, la ciudad estaba emplazada 22 kilómetros de la costa hacia adentro y estaba sobre una colina llamada Cónica, que tenía más o menos 300 metros de altura sobre el nivel del mar. Esa es una maqueta de la ciudad de Pérgamo, ya también una ciudad bellísima, como era la característica de las ciudades de esta área. Bueno, ¿qué cosas importantes nosotros debemos saber de la ciudad de Pérgamo? Era una ciudad que tenía una belleza también arquitectónica, pero al no ser puerto, no era una ciudad muy concurrida, ¿ya? Porque las rutas comerciales no pasaban por ahí, no pasaban por ahí. Sin embargo, tenía una importancia desde el punto de vista intelectual. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba la segunda biblioteca más grande de la antigüedad. La primera de ellas era de la ciudad de Alejandría, en Egipto, y esta biblioteca tenía cerca de 200.000 volúmenes. Entonces era una ciudad donde lo comercial, por así decir, no era el sello, sino que lo intelectual. También esta ciudad es la que se le atribuye la invención del pergamino, que es esta tela que se hace a partir de los cueros de animales, que revolucionó, era mucho más cara por supuesto, pero revolucionó lo que era el tema de la escritura, porque el pergamino duraba mucho menos, ¿no es cierto? Y había que tener mucho más cuidado con él, pero entonces, el papiro, pero el pergamino, ¿no es cierto? Producto de que no existía esta afluencia de comercio con Pérgamo, digamos, inventó esto como una forma también de independizarse de la necesidad de consumir el pergamino que venía principalmente de Egipto. Entonces, el papiro, gracias. Entonces, tenía esta biblioteca gigantesca y otra característica que tenía, al igual que las otras ciudades, era la gran cantidad de templos idólatras. Pero había uno que sobresalía, que era el templo al dios Esculapio, ¿ya? Y el dios Esculapio era el dios de la medicina. Era un templo grande, no tan grande como el de Artemisa, grande, pero que era visitado por muchos peregrinos. ¿Por qué? Porque se le atribuía, era el dios de la medicina. Ahí se supone que también estudió Galeno, y que en el fondo es conocido como el padre de la medicina. Entonces, y en este templo lo que hacían era que tenían salas o salones donde habían serpientes, no venenosas, ¿ya? Y las personas, digamos, pagaban por acostarse adentro de ese templo y que las serpientes les pasaran por cualquier lado, ¿no? Porque se suponía y se les atribuía a la serpiente la sanidad, ¿ya? Todo eso, piensen ustedes, ¿sacado de dónde? De Moisés, ¿me entiendes? O sea, entonces Moisés, la serpiente, todo esto, la serpiente de bronce. Entonces ellos atribuyeron esa sanidad al ídolo, no a Jesús, no a Dios. Entonces ellos pusieron la serpiente como la autora, por así decir, de la sanidad. Y esta iglesia se emplazó en este ambiente de esta cultura, ya de esta cantidad de libros, de este templo al dios de la medicina, y también fue la única ciudad que tuvo un templo exclusivo para la adoración del emperador, el que fuera, ¿ya? El que fuera. Iban colocando dentro de ese mismo templo la estatua de los emperadores según se iban sucediendo, ¿ya? Pero había una adoración continua al emperador. Todas las otras ciudades del imperio, normalmente 1 o 2 veces al año, estaban obligados a hacer adoración al emperador, ¿ya? Pero esta ciudad, todos los días, había adoración continua al emperador porque se encontraban templos al emperador, que es lo que se le llama el templo de Satanás, de alguna manera, que aparece ahí, ¿ya? Y aquí es donde a los cristianos se les obligaba a declarar que César era el Curios. No sé si recuerdan esa palabra, la palabra Curios, que significaba, ¿no es cierto?, el Dios, el único, el verdadero, el único Dios, en fin, ¿ya? Entonces también
hostilidad, una serie de cosas al respecto. Pero ¿qué dice de esta iglesia? Vamos a verla. Al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Recuerden, la espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios, la verdad de Dios. ¿Frente a qué? Yo conozco tus obras, otra vez, mismo esquema, la omnisciencia de Dios. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Ese trono de Satanás, hay 2 posibilidades. Una, que fuera efectivamente este templo al emperador, u otra, el templo de Zeus, que también era una deidad famosísima dentro de la cultura, y también existían una serie de sacrificios en ese lugar, ¿ya? Era similar a la adoración que había de Diana en Éfeso. Aquí estaba Zeus. Creo yo que el templo, o tiene que ver esto principalmente con el templo de la adoración del emperador, ¿ya? Y vamos a ver por qué. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Entonces, ese templo o el trono de Satanás al que hace referencia es probablemente con mayor seguridad este templo de adoración al emperador, porque todos estaban obligados a adorar al emperador una vez al día, ¿ya? Y este hermano nuestro, Antipas, con toda seguridad se negó y pagó con su vida. Pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, la iglesia no negó el nombre de Jesús, ¿ya? Ahora, el trono de Satanás también se considera donde Satanás, que no está en el infierno, Satanás nunca ha estado en el infierno ni va a estar en el infierno. El infierno, recuerden, es un lugar de prisión preventiva para todos los que mueren sin Cristo hasta que salgan para el juicio del gran trono blanco. El destino final de Satanás es el lago de fuego, no es el infierno, ¿ya? Y cuando él sea encarcelado, más adelante lo vamos a ver, va a ser encarcelado en un lugar que se llama el abismo, que tampoco es el infierno. En el infierno hay almas de seres humanos sin Cristo desde Caín para adelante, que saldrán solamente para el juicio ante el trono blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Es que efectivamente Satanás, de alguna manera, se establece, por así decir, en ciertas culturas o en ciertos lugares. Aquí no estamos hablando de este concepto territorial, no, estamos hablando de que efectivamente Satanás toma ciertas estructuras de influencia, ¿no es cierto?, y a través de eso establece una influencia global. Por ejemplo, la ONU está hoy día exigiendo a sus asociados, ¿ya?, que tengan leyes claras acerca del aborto, y cuando dicen leyes claras, es decir, que las tengan, la eutanasia y la agenda homosexual. Son 3 cosas que está exigiendo la ONU, ¿ya?, a sus asociados. Entonces, ahí tú tienes la influencia que finalmente va a expandirse hacia todos los que son asociados de la ONU. Lo que pasó en Estados Unidos, lo que pasó acá, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, esos lugares son llamados también el trono de Satanás por el hecho de la influencia que generan hacia, como lo fue en algún tiempo Babilonia, ¿ya? Como lo fue en algún tiempo Babilonia. No que el diablo esté ahí, no, sino que ese lugar es importante y es un eje para la actividad satánica. La actividad satánica no como esta cuestión de casa fantasma, sino que efectivamente trabajando en qué cosa, en el sarquicos, en la mente reprobada de los seres humanos sin Dios, tanto que gobiernan como gobernados, para insertar en ellos como normal aquello que es pecado. Hoy día existe una, entre comillas, nueva moralidad, ¿no es cierto?, que está absolutamente determinado por patrones satánicos, ¿ya? Y eso significa entonces que verdaderamente Satanás está haciendo su obra, Ahora, dentro de la iglesia, específicamente de Pérgamo, Pérgamo se había mantenido fiel en ¿qué cosa?
retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, no dejaban de ser ni de llamarse cristianos, ni negar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta doctrina de Balaam era un profeta de Dios que se vendió al rey de Moab, que era Balac. Esto lo tienen que leer en su casa, ¿no es cierto? Lean Números, capítulo 22 al capítulo 25. Ahí está la historia de Balaam y Balac, ¿ya? Pero en resumen, Balaam era un profeta de Dios que se vendió a Balac, que era el rey de Moab. ¿Qué es lo que quería el rey de Moab? Que Balaam maldijera a los hijos de Israel. Cada vez que Balaam trató de hacerlo, Dios se lo impidió. Por lo tanto, lo que hizo Balaam fue una estrategia que se la transmitió a Balac, rey de los moabitas, actuales jordanos. Los moabitas, ¿no es cierto?, le dijo, así pueden hacer caer a los hijos de Israel. ¿Y cómo los hizo caer? Introdujo dentro del campamento o del espacio de los israelitas mujeres moabitas, que dice la historia que eran pero bellísimas, ¿ya? Y estas mujeres, ¿no es cierto?, por supuesto sedujeron a los varones israelitas y los varones israelitas cayeron era más fácil que la tabla del 1, me parece. No se caracterizaban por ser muy difíciles, ¿ya? Y los conducían entonces a comer sacrificado a los ídolos y adorar a sus dioses. No se olviden que eso le pasó también a Salomón. Salomón se metió con cuanta mujer cananea, moabita había, ¿no es cierto? Y él les respetaba y les permitía que tuvieran sus ídolos. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia baja, a diferencia de Éfeso, ¿no es cierto?, la iglesia deja la puerta abierta para que el mundo entre dentro de la iglesia y empiecen cosas entonces que son pecado a considerarse normales. Normales. Yo les digo que eso es una situación que todos vivimos, todos pasamos. Entonces es a veces ya normal que en una iglesia exista convivencia y las personas no estén casadas. Empieza esa cosa como ya a no sentirse tan complicado. Por ejemplo, personas que son tramposas en su trabajo, en su actividad laboral. Por un lado eso. Y por otro lado, la iglesia también, esto tiene que ver con la falsa enseñanza. Cuando se empieza a torcer el evangelio, cuando se empieza a predicar no la palabra de Dios, sino que la filosofía del hombre y a hacer que la gente peque. Desde el punto de vista de que se los conduce a algo que Dios no ha prometido. Entonces la gente empieza a adorar, ¿ya?, que tiene que pactar con Dios, que si quiere ser sano tiene que pactar con Dios, que si quiere ser próspero tiene que darle a Dios, si quieres un milagro grande tienes que ponerte con un billete grande, si tienes un milagro chiquitito, entonces con un billetito chiquitito, y todas esas estupideces que arrastran, y a mí me llega a doler la guata cuando en la televisión este enlace están en las maratónicas y caen los papeles, millones de papeles, así entonces después tienen el famoso altar, que es el altar del diablo, ¿no es cierto?, lleno de compromisos, de plata, por algún milagro que están esperando, ¿ya? Eso es doctrina de Balaam, está haciendo caer. Esos son profetas como Balaam, profetas vendidos. Muchos van a llegar, recuerden, en aquel tiempo, van a decir, Señor, en tu nombre profetizamos. Nunca te conocí, ¿ya? Entonces, esa doctrina estaba entrando en la iglesia de Pérgamo y es lo que Dios le dice a esa iglesia en particular y nos dice a nosotros como iglesia el día de hoy. Entonces ven, por un lado tenemos la situación de Éfeso, pero por el otro lado tenemos la situación de Pérgamo, que también es llamada la iglesia mundana. Le llamamos la iglesia tentada, ¿no es cierto?, pero también se le llama la iglesia mundana, o que hace que el mundo, la filosofía del mundo entre también dentro de la iglesia. Y son cosas que empiezan a dejarse de considerar pecado. Empiezan a dejarse de considerar pecado. Situaciones que empiezan a parecer normales cuando no son normales.
cuando no son normales, ¿no es cierto? Es cuando nosotros decimos, no, mira, si en realidad yo me abstraigo de todo y lo que hago, no hago yoga, lo que hago es, yo me quedo con los ejercicios y la profesora que se pone a hablar de las buenas ondas, de las buenas vibras, yo no la pesco. Yo no sé, o sea, creo que la línea la empezamos nosotros como a diluir para que no parezca tanto. ¿Entiendes? Y si estamos hablando de que efectivamente es una filosofía satánica, ¿es una filosofía satánica o no lo es? Entonces, es esa suerte de negociación. Y ahí podríamos entrar en discusión, pero el punto es, o es pecado o no es pecado. La línea del pecado tiene que estar bien marcada, no para juzgar a las personas condenatoriamente, pero sí para llamar al arrepentimiento. ¿Ya? ¿Qué más de Pérgamo? Dice, habían dejado que estos nicolaitas, esta filosofía de los nicolaitas se metiera en la iglesia. Y si tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eso significaba que por un lado se enseñaba la verdad, pero por otro lado tenías personas que enseñaban la mentira. ¿Ya? Y eso significa cuando hay cabezas que no están enchufadas como debe ser, ¿no es cierto? Un liderazgo que esté, digamos, al unísono, formado en el lado de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso es re importante, es que tú, yo, si estamos enseñando, estemos exactamente en la misma sintonía. Y eso, recuerden ustedes, cuando nosotros estamos hablando de cosas que son doctrinales, son fundamentales que estemos alineados. No esta cosa, no, si el Carlos se volvió loco, esta cuestión de la elección, nada que ver, nada que ver, no. Tú sigue así nomás. ¿Qué es eso? ¿Te das cuenta? Tenemos que estar alineados. Ahora, obviamente, si yo estoy equivocado, tienen que cortarme la cabeza. Pero si no lo estoy, hay que alinearse. Y eso es lo que se enseña acá, 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 acá. ¿Por qué estamos estudiando todo el Evangelio de Lucas? Ustedes el Evangelio de Juan. Porque está todo estructurado aquí. Nadie inventa nada. Hoy que podríamos... Tranquilo. Hay responsabilidad. Esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a estudiar. Esto es lo que vamos a hacer. Por supuesto pueden haber sugerencias, todo, pero no, esto no es a gusto del consumidor. Esto no es a gusto del consumidor. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando hay varias cabezas, este está enseñando esto, este está enseñando esta otra parte, este otro no, es su visión. Mira, yo en realidad yo no creo que sea así, yo creo que es asá. No, tenemos que ponernos de acuerdo. No es fácil. Recuerden que somos un organismo vivo, somos bichos raros, ¿no es cierto? De repente nos dan fiebre de distinto tipo, pero tenemos que mantener una línea. ¿Por qué? Porque el rebaño no puede ir para allá, no puede ir para acá. Tiene que tener una línea. Y dice después, por tanto, versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es decir, con la verdad, con la verdad. La única manera de eliminar la mentira es con la verdad. ¿Cuál era la mentira que estaba introducida acá? La doctrina de Balaam, los nicolaitas. ¿Cómo es que la íbamos a combatir? Con la verdad. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Bueno, el maná, ustedes saben que era el alimento sobrenatural que Dios le entregó a los judíos en el desierto, que la palabra maná significa ¿qué es esto? No podían definirlo. Han habido un montón de pensar, algunos hablan que era como una especie de cereal, otros como una gelatina, no sé, pero ni los judíos sabían. La cuestión era que les entregaba los nutrientes físicos para que ellos pudieran sobrevivir sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún problema. Y era tan importante la búsqueda diaria de ese maná que Dios se los daba, y si algunos guardaban, ¿no es cierto?, para el otro día se echaba a perder. ¿Ya? La única vez que tenían que guardar era el viernes por el Shabbat, pero el resto del tiempo no. Sin embargo, se guardó parte de este maná dentro del arca del pacto para recordar la provisión de Dios. La vara para la dirección, el maná para la provisión de Dios, ¿no es cierto?, el pacto que Dios hizo. Entonces, el maná del cielo para nosotros hoy día no es aquel con el que se alimentaron los hijos de Israel en el desierto, es, claro, la palabra de Dios y Jesús, ¿no es cierto? Él es el pan
que es maná, la palabra ahí, que bajó del cielo, ¿no es cierto? Vuestros padres, dice Jesús, comieron en el desierto y murieron igual, pero ustedes comen este pan y vivirán para siempre, ¿ya? Entonces está refiriendo a eso. Y le daré, versículo 17 también, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Aquí tenemos un aspecto que es cultural. No olvidemos que la inspiración significa que la persona, Dios coloca sus pensamientos, la dirección, lo que quiere decir, pero usa la experiencia y la vida de las personas. En esta época, y que es la explicación más lógica de todas las que pueden haber, ¿ya? Era que a las personas, ya sea por ganar en alguna cosa deportiva o destacarse, o cualquier cosa, digamos, en las artes, las letras, de repente las invitaban a los banquetes imperiales, ¿ya? Y la forma de invitarlo o de certificar esa invitación era en un trocito de mármol blanco, ¿ya? Colocaban su nombre y ese era el que él presentaba a la entrada del banquete, ¿ya? Entonces, la alusión de eso es justamente que nosotros también recibiremos eso como una manera de entrar al reino de Dios. Ahora dice que es un nombre nuevo que ninguno conoce. El nombre que tú y yo tenemos, ahora esto también hay mucha especulación al respecto, pero tiene que ver con nuestra nueva naturaleza, Cuando nosotros nos pusieron nombre, no lo puso Dios, por así decirlo, ¿no es cierto? Nuestros padres terrenales lo pusieron. En cambio, por ejemplo, vemos en la vida de todos los profetas, en la vida de Juan el Bautista, los papás no le pusieron el nombre, venía dado del cielo, Jesús venía dado del cielo, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, cuando uno analiza a los profetas para atrás, se da cuenta que ese nombre viene ya dado por Dios. Y tiene un significado, tiene una serie es sumamente profundo, no porque mi abuelo se llamaba Carlos, no se llama Carlos, hay cosas de por medio, ¿ya? Porque incluso se acuerdan que esta cosa es de siempre. La familia de Juan el Bautista dijo, pero ¿por qué Juan si no hay ningún Juan en tu familia? No, porque es dado del cielo. Entonces, también hace alusión de que el nuevo hombre, la nueva naturaleza nuestra, tendrá un nombre nuevo. ¿Estamos? Entonces, es el significado de la piedrecita blanca, es como la nueva identidad y además también la constancia de entrar delante del rey, o delante del rey en el caso de nosotros, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver a Tiatira y Sardis. Vamos a ir de a dos, ¿ya?